¿Hasta dónde puede llegar un hombre común cuando se siente invisible? ¿Qué ocurre cuando alguien que siempre ha seguido las reglas decide romperlas, convencido de que merece más? Hoy analizaremos a Walter White, protagonista de Breaking Bad y uno de los personajes más complejos y perturbadores de la televisión. Un hombre que pasa de ser maestro de química a convertirse en el temido narcotraficante conocido como Heisenberg. En ese análisis, exploraremos qué lo motiva, qué trastornos o rasgos de personalidad puede explicar su evolución y qué nos dice su historia sobre la sociedad que lo rodea. Walter White no es simplemente un villano, es el resultado de una serie de decisiones pequeñas justificadas hasta que ya no hay marcha atrás. I am the danger. Walter White vive en Albuquerque, Nuevo México, en pleno siglo XXI. Un escenario aparentemente tranquilo, pero atravesado por la desigualdad, la frustración laboral y una cultura que valora más el éxito económico que la integridad. Es un hombre brillante con un talento indiscutible para la química, pero atrapado en la rutina de un trabajo mal pagado como profesor de secundaria. Apenas es respetado por sus alumnos, por sus colegas, ni siquiera por su propia familia. Su diagnóstico de cáncer de pulmón terminal no solo le impone un límite de tiempo, también le ofrece una excusa, un pretexto para romper con esa existencia gris y reclamar el respeto que siente que le ha sido negado. En un entorno donde el valor de una persona se mide por lo que tiene o produce, su transformación parece inevitable. Lo que comienza como una decisión desesperada para dejarle algo a su familia, se convierte en una espiral de poder, violencia y manipulación. La pregunta que surge entonces es, ¿fue el cáncer lo que lo cambió? ¿O simplemente activó algo que siempre estuvo ahí esperando salir? Walter dice que todo lo hace por su familia, pero basta mirar con atención sus vínculos para sospechar que esa es solo una parte del relato, y tal vez ni siquiera la más honesta. Su relación con Skyler comienza siendo la de un esposo aparentemente comprometido, pero con el tiempo se vuelve cada vez más fría, tensa, dominada por los secretos y la manipulación. Él toma decisiones sin consultarla, la excluye, la engaña y usa su enfermedad como escudo moral para justificarlo todo. Con Jesse Pinkman, su exalumno convertido en socio, la dinámica es aún más compleja. Walter se presenta como una figura paternal, pero su cuidado está cargado de condiciones. Lo manipula, lo controla, lo castiga y lo recompensa según su conveniencia, como si Jesse fuera un experimento que él puede moldear a su antojo. Esa empatía aparente se desvanece en cuanto Jesse deja de ser útil o comienza a cuestionarlo. Las relaciones de Walter no se construyen sobre el afecto, sino sobre el poder. Necesita sentirse superior, tener la última palabra, dominar a quienes lo rodean. Y en ese sentido, su entorno no solo lo moldea, también lo justifica. Vive en los suburbios de una sociedad obsesionada con el éxito, el dinero y la apariencia de estabilidad. Un mundo donde el valor de un hombre se mide por lo que provee, por cuánto gana, por el respeto que impone. Su cáncer es un punto de quiebre, es claro, pero también lo son las expectativas sociales, el resentimiento por un pasado que no cumplió sus promesas y una masculinidad herida que busca reafirmarse a cualquier costo. Haber renunciado a una empresa que terminó siendo millonaria lo carcome en silencio, y frente a la inminencia de la muerte, Walter no solo quiere dejar algo para su familia, quiere demostrar que pudo haber sido grande, quiere controlar el relato de su vida. En esa búsqueda de poder, su desconexión emocional se profundiza. Las personas se vuelven piezas de ajedrez para su ego, herramientas para una narrativa que lo ubica como el protagonista de su propio renacimiento. Su entorno, con su cercanía al narcotráfico, la corrupción y la ambición disfrazada de necesidad, amplifica su descenso. Pero Walter no es solo un producto de ese mundo. Lo desafía, lo manipula, lo conquista, y al hacerlo, revela lo que ocurre cuando un hombre común se convierte en algo más, o algo peor. Desde una perspectiva clínica, Walter White presenta un perfil que encaja con varios patrones de trastornos de personalidad. Sus actos revelan una clara necesidad de admiración, un ego desmedido y una sensibilidad extrema ante la crítica o el rechazo. Esta combinación lo ubica en un espectro narcisista, donde el deseo de ser visto como alguien excepcional se convierte en una fuerza que le guía. Pero también hay elementos que sugieren una estructura antisocial, la manipulación, la mentira sistemática y su creciente capacidad para dañar a otros sin mostrar culpa. Si lo observamos desde el enfoque cognitivo-conductual, Walter opera bajo distorsiones muy marcadas. El fin justifica los medios. Nadie me ha valorado como merezco. Debo demostrar que soy superior.
Estos pensamientos le permiten racionalizar sus decisiones, incluso aquellas que claramente cruzan líneas morales. En su mente, no está haciendo el mal, está reclamando lo que siempre le negaron. Neuropsicológicamente, su evolución sugiere un deterioro progresivo en las áreas encargadas del juicio moral y la empatía, especialmente en la corteza prefrontal. A medida que gana poder, pierde frenos, y esa sensación de dominio, de ser temido y respetado, parece activar en él un circuito de recompensa intenso. Es como si Walter no solo se volviera adicto a la metanfetamina, sino también a la dopamina que genera sentirse en el control. Ser el que toca la puerta no es solo una frase, es la representación simbólica de un hombre que, al borde de la muerte, encuentra en el miedo ajeno una forma de validación. En conjunto, Walter White es un personaje complejo, donde los rasgos narcisistas y antisociales no se excluyen, sino que se retroalimentan. No actúa simplemente por necesidad o supervivencia, sino por un impulso más profundo, demostrarle al mundo y a sí mismo que nunca fue un don nadie. Lo que hace único a Walter White no es su violencia ni su ambición, sino el punto desde donde parte. No es un criminal, no es un mafioso, no es un hombre de poder. Es un profesor, un padre, alguien común atrapado en la rutina y la frustración. A diferencia de personajes como Tony Montana o Tommy Shelby, que desde el inicio se mueven por la ambición y la fuerza, Walter comienza desde la impotencia. Su transformación no es explosiva, es quirúrgica. No actúa por impulso sino por cálculo, y eso lo hace aún más peligroso. No grita, no pierde el control fácilmente. No se lanza al caos como lo haría un Joker. Lo suyo es la lógica, la estrategia. Cada paso está medido, cada decisión se sostiene en un argumento que parece razonable, o al menos lo parece para él. Walter necesita tener el control, no solo de los hechos, sino del relato. Siempre encuentra una forma de justificarse, de convencerse de que lo hace por su familia, aunque cada vez esté más claro que lo hace por sí mismo. Comparado con Tony Soprano, que ya habita el mundo del crimen desde el inicio, o con Michael Corleone, cuya caída moral es rápida pero inevitable, Walter se construye a sí mismo como una figura temida paso a paso. Lo trágico es que en el proceso se deshace de lo que alguna vez fue. Su necesidad de reconocimiento, o su resentimiento por lo que no logró, y su brillantez intelectual lo llevan a una forma de mal distinta. Una que no se ve venir, que se esconde detrás de una bata de laboratorio y que se convence de estar haciendo lo correcto, incluso cuando todo a su alrededor dice lo contrario. ¿Podría existir alguien como Walter White en la vida real? Pues la respuesta es incómoda, pero afirmativa. No se trata solo de criminales comunes, sino de personas que, desde la aparente normalidad, cruzan límites morales al enfrentarse a situaciones límite. Cuando se combina el resentimiento acumulado, la sensación de haber sido ignorado por el mundo y un detonante personal, pueden surgir justificaciones internas que los llevan a actuar sin culpa. En nuestra escala de psique oscura, Walter alcanzaría un 7 de 10. Su perfil no es inverosímil, es inteligente, calculador, emocionalmente contenido. Lo que lo vuelve excepcional no es su maldad, sino su capacidad de planear con frialdad y sostener una doble vida durante tanto tiempo. Casos como el de Bernie Madoff, o ciertos líderes criminales que escalaron desde el anonimato hasta el poder absoluto, muestran que la línea entre lo moral y la ambición puede romperse, incluso en la realidad. Walter es ficción, claro, pero no tan lejana como nos gustaría creer. Ha sido idolatrado, repudiado y analizado hasta el cansancio. Su historia encarna esa transformación que tanto fascina a la cultura popular, la del hombre común que, empujado por la frustración y el dolor, se convierte en algo mucho más oscuro. Breaking Bad no solo construye su antihéroe, también pone en juego una pregunta inquietante. ¿Cuándo dejó de ser víctima y se volvió verdugo? Su personaje revela que el mal muchas veces no llega con rostros de villano, sino envuelto en discursos de necesidad, amor familiar o justicia personal. Esa ambigüedad narrativa es lo que lo vuelve tan poderoso. El espectador no sabe en qué momento comenzó a justificarlo o cuándo dejó de hacerlo. Walter White representa esa parte de nosotros que quiere creer que todo tiene una razón lógica, incluso cuando esa lógica lleva a la destrucción. En su representación, también hay un matiz peligroso. El crimen aparece por momentos como una vía para la autoafirmación, una salida gloriosa para quienes se sienten invisibles. Y aunque su historia permite cuestionar estereotipos sobre la salud mental, también nos enfrenta al riesgo de romantizar la oscuridad. Al final, lo que hace a Walter inolvidable no es solo su descenso, sino la manera en que nos arrastra con él. Nos obliga a preguntarnos si lo que admiramos en él no es también lo que tememos de nosotros mismos. Walter no es solo un personaje,
Es un reflejo incómodo de lo que podría ocurrir cuando las grietas internas se alinean con un entorno indiferente. Su historia no comienza con maldad, sino con miedo, con un diagnóstico que le arrebata el futuro, con una vida entera de sacrificios no reconocidos, con un talento que nadie quiso ver, y poco a poco, como una gota que horada la piedra, ese miedo se convierte en furia, y luego en fuego. Lo que hace tan perturbadora su transformación no es repentino, sino lo gradual. Walter no cruza una línea, la borra, primero por necesidad, luego por orgullo, hasta que finalmente lo hace por placer, porque hay un momento en que ya no actúa por su familia, ni por sobrevivir, ni por justicia, lo hace porque puede, porque quiere, porque al fin tiene el poder que el mundo le negó. Y así ese hombre común, ese maestro de secundaria con voz temblorosa, va quedando atrás, se desdibuja, se apaga. En su lugar, emerge una figura más dura, más fría, más vacía. Heisenberg no es su alter ego, es el eco distorsionado de un alma que se fue quebrando en silencio. Lo más inquietante es que en algún punto dejó de importarle cuándo ocurrió el cambio, o si aún había algo de Walter allá adentro. Cuéntame en los comentarios si crees que Walter fue víctima o verdugo, y si hay otro personaje cuya mente te gustaría que exploremos, déjalo aquí abajo. Te invito a darle me gusta si este video te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo análisis.